Continuamos con el libro de Ezequiel, ahora en el capítulo 14. Recordando un poco lo de ayer, el contexto pues vienen siendo, mencionan profetas que vienen engañando, que vienen teniendo visiones falsas, equivocadas, y engañando al pueblo. Y el pueblo pues se deja seducir por estas cosas, ¿no? Comenzando después de esto, el versículo 1 comienza, vienen unos jefes de Israel, unos ancianos de Israel, a la presencia donde está Ezequiel, y se sentaron frente a él. Entonces, en ese momento, viene palabra de Dios a Ezequiel. Y fíjense lo que dice, versículo 2. Entonces el Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes, y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. ¿Cómo voy a permitir que me consulten? Esto que está pasando aquí, en el capítulo 14, nos va a demostrar la soberanía de Dios. Primero, la soberanía de Dios. También, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde se encuentra nuestro corazón? Y si Dios se encuentra en nuestro corazón. Recordemos aquí, estas personas que son líderes de Israel vienen a Ezequiel. Precisamente, si nosotros traemos un ejemplo para entenderlo mejor, nosotros los cristianos, pónganlo, tanto líderes como los demás miembros, si nosotros, como hijos de Dios, como discípulos del Señor, vivimos una semana con un corazón alejado, un corazón apartado de Dios, lleno de los deseos o apetitos del mundo, y llegamos entonces nosotros o pretendemos llegar el domingo, el día de adoración a Dios, el día que nos reunimos como iglesia, y creer que estamos bien con Él. Un ejemplo más o menos aquí como lo que estaba pasando con estos líderes, ¿no? Tienen su corazón apartado, alejado de Él, eh, con sus ídolos, adorando a otros ídolos. Todavía estas personas siguen adorando a los ídolos paganos, siguen con su idolatría. Entonces pretenden luego consultar a Dios y creer que están bien. Y eso es lo que pues, a Dios aquí pues les desagrada, ¿no? El versículo 3 fue lo que dijimos. Llegan las personas y adorando a ídolos malolientes, dice esta versión, y han colocado trampas que los hacen pecar. ¿Cómo voy a permitir que me consulte? El versículo 7 dice, yo seré quien le responda a todo israelita o inmigrante que reside en Israel y que se haya alejado de mí, al que haya hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes o haya colocado ante sí trampas que lo hayan hecho pecar y luego haya acudido al profeta para consultarme. Fíjense que hay cosas que nosotros podemos hacer en el mundo que estamos colocando trampas o estamos colocando cosas que tarde o temprano nos van a hacer pecar. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Mucho cuidado con lo que hacemos cuando no estamos reunidos como iglesia. ¿Qué cosas estamos metiendo en nuestro corazón? ¿Qué cosas estamos metiendo en nuestra vida, en nuestra familia? Que tarde o temprano pueden hacernos pecar y alejarnos de la presencia de Dios. El- pero algo muy importante aquí en el versículo 6, tiene que haber una persona que lo ayude a uno a entrar en razón, una persona que lo ayude a uno a darse cuenta de las cosas que estamos haciendo, que vamos por mal camino. El versículo 6 dice, por tanto, adviértale al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente, arrepiéntanse, apártanse de una vez por todas de su idolatría y de toda práctica repugnante. Entonces, debe haber alguien que nos diga, mire, mi hermano, yo creo que lo que usted está haciendo va por mal camino. Estas cosas no está bien delante de Dios. Debe haber esa persona, alguien que le diga, mire, cambia su vida. Esto no lo lleva a nada bueno, no lo lleva a nada a agradar a Dios. Entonces es importantísimo que exista en nuestra vida, en la iglesia, en la congregación, personas que nos ocupemos de eso también. Porque así como estas personas que pretendían estar, estos líderes religiosos, pretendían estar bien con Dios, no era así. En nuestras congregaciones puede pasar lo mismo.
Podemos haber muchas personas que de repente llegamos el domingo a reunirnos con mi iglesia y estamos lejos de Dios. Nuestro corazón, Dios no está en nuestro corazón. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto también. El versículo 8 dice lo siguiente: me enfrentaré a él y de él haré una señal de escarmiento y lo extirparé de mi pueblo, así sabrán que yo soy el Señor. O sea, una de las cosas aquí que la consecuencia que va a recibir la persona que se encuentre con un corazón alejado de Dios, el castigo que recibe esta persona va a ser un ejemplo para las demás, un ejemplo de que estas cosas no se pueden hacer, porque Dios nos va a apartar de su pueblo. Dios lo va a apartar de su pueblo. Y eso era lo que pasaba este, en Israel. Y Dios lo ha mencionado muchas veces. Aquel que no obedecía los mandamientos iba a ser sacado del pueblo, retirado del pueblo de Dios. Y nosotros no queremos ser eliminados del pueblo de Dios, ¿verdad? Hay dos formas que podemos ver aquí en este libro, en este capítulo también, dos formas de mostrar la soberanía de Dios, o que Dios demuestra su soberanía, ¿no? Primero, Él tiene toda la autoridad, Él tiene todo el poder para bendecir a su creación, para bendecir sus hijos, para bendecir su pueblo, dando a conocer sus maravillas y prodigios, y eso lo hemos visto, y el pueblo de Dios lo conocía, tantas maravillas con el cual Dios lo había sacado de Egipto, tanto poder, ellos lo conocían muy bien, que Dios tenía toda autoridad. El segundo punto, también la misma autoridad y poder para castigar a su creación, para castigar a sus hijos, para ponerlos en disciplina y para castigar a su pueblo. Y lo que estamos viendo aquí. Dios tanto tiene autoridad para bendecir como también para castigar al desobediente, ¿no? Entonces, ¿cuál queremos nosotros que se ejecute en nuestra vida? ¿Cuál de estas dos formas? ¿La de bendición o la de castigo? Eso lo decidimos nosotros. Eso lo decidimos nosotros. Y fíjense, este, nosotros preferimos tener la primera, ¿verdad? Porque Dios quiere nosotros queremos que Dios bendiga nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra congregaciones, ¿verdad? Y jamás pasar por el castigo. Pero entonces nosotros debemos de tener un corazón eh, que esté cerca de Dios. Debemos cuidar nuestro corazón, porque es el versículo de él mana la vida, de él mana la vida. Entonces, nosotros tenemos que tener un corazón limpio, un corazón puro para poder agradar a Dios. Obedecer a Dios y no a los hombres. La autoridad la tiene Dios. Debemos reconocer siempre. La soberanía, la autoridad la tiene Dios, el poder lo tiene Él. Y Él se la dio a su Hijo Jesucristo. Si recuerdan, Él se la dio, es unos versículos que nos estamos memorizando también, el de la Gran Comisión, Mateo 28, 18 al 20, que Dios le dio toda autoridad a Jesucristo. Él tiene todo el poder, toda la autoridad. Si recuerdan, allá en Hebreos capítulo 1 también dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, en diferentes tiempos, en otras maneras, los padres por los profetas, ahora nos hablaba por su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por el cual asimismo hizo el universo. Reconocemos también como cristianos que Jesús tiene toda autoridad y todo el poder. Toda la soberanía la tiene Dios y su Hijo. Entonces, obedecer a Dios antes que a una autoridad humana. Primero, los mandamientos de Dios. No puede ser que nosotros cedamos a cualquier autoridad, sí, como dije, humana, antes que la de Dios. No puede ser eso. Primero tenemos que hacer las cosas de Dios, los mandamientos de Dios, aunque esté en contra de los mandamientos humanos. Eso es lo que nos quiere Dios. No que cedamos y entonces tengamos a las cosas del mundo primero que Dios. Y eso es cuando nosotros obedecemos más a Dios que cualquier cosa, autoridad en este mundo, nosotros ahí reconocemos vivir bajo la soberanía de Dios. Ahí reconocemos que estamos viviendo bajo la soberanía de Dios y el pueblo lo ve, la gente lo tiene que ver. Pero cuando cedemos a la presión del mundo, porque no puede estar aquí, entonces cedemos, entonces vamos colocando, como dice el versículo, trabas que poco a poco, tarde o temprano, nos van a hacer pecar y nos van a hacer alejar de Dios. Entonces,
y nos va a llevar a lo que no queremos, al castigo por hacer daño. El castigo y Dios va a dar castigo al que se lo merece, al que no, y va a poner a disciplina al que lo necesita. Porque es una manera de enseñar a los demás a que se porten bien, a que vivan una vida agradable delante de Dios. Entonces, esto es importantísimo, hermanos. A veces hay hermanos que se han apartado solitos. Nadie lo ha excomulgado, ellos se han excomulgado solos. Y ese es un ejemplo también de que se apartan del pueblo, se salen, se, se exilian solos, se van, y una manera de darnos ejemplo a nosotros, cuando una persona está apartada de Dios, cuando una persona está pecando, se apartan solitos. Entonces, esto nos enseña a no alejarnos de Dios y nos enseña a no contaminarnos con el pecado que abunda en este mundo, que abunda en este mundo y está a la vuelta de la esquina. Dice la palabra de Dios que el pecado está a la puerta, le dijo a Dios a Caín, el pecado está ahí a la puerta. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La buena noticia aquí es que el Señor dice, mire, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Eso es lo más bonito. Si reconocemos la soberanía de Dios y vivimos con un corazón cerca de Dios, apartado de las cosas malas de este mundo, vamos a ser el pueblo de Dios y vamos a tener un Dios que nos va a bendecir, que nos va a cuidar siempre. Esas son las promesas de Él. Del versículo 12 al 23 podemos ver las consecuencias de una nación rebelde y desobediente, una nación pecadora. Y ahí menciona 4 castigos espantosos, lo dice el versículo 21. Por lo cual, así dice el Señor omnipotente, peor será cuando mande contra Jerusalén mis 4 castigos fatales: la guerra, el hambre, las bestias feroces y la peste. Con ellas arrasaré a sus habitantes y a sus animales. Entonces, del 12 en adelante menciona Dios castigo por medio del hambre, por medio de animales feroces, bestias feroces. Otra es por guerras, por guerras. Y la última es por enfermedades, por pandemias. Y estas cosas nosotros las hemos visto a través de los años, a través de la historia en el mundo. Podemos decir, ¿esto será un castigo de Dios? Podemos preguntarnos, por una nación rebelde y pecadora que tiene el corazón alejado de Él. Y una de las cosas aquí, aunque pueda pasar todo esto, o que esté sucediendo en nuestra vida, en nuestro país, en nuestro continente, en el mundo, debemos ser como unas personas que menciona aquí el Señor. Daniel, Job y Noé, que ellos pasaron por momentos difíciles. Noé pasó por una destrucción del mundo total, pero él halló gracia ante los ojos de Dios y le permitió la vida, ¿no? Y no disfrutó del castigo, no padeció el castigo. Daniel, que es reconocido también como una persona sabia, una persona que justa, y Dios lo puso en lugares de autoridad también, porque vivió, puso a Dios primero. Y Job, sabemos que ante la tribulación también, él nunca puso a Dios de segundo lugar. Él fue Dios cuando lo menciona en el capítulo 1 de Job, el libro de Job, menciona que un hombre temeroso de él, apartado del mal, una persona justa. Entonces, fíjese, 3 personajes aquí que mencionan que aunque pasaran todas estas terribles cosas en el mundo, solamente ellos iban a librarse del castigo, iban a vivir, pero ni siquiera sus hijos. Entonces, esto nos demuestra que la salvación es personal. Debemos nosotros hacer las buenas obras que Dios quiere. La salvación es personal. Eh, Nosotros podemos hacer las cosas bien y debemos enseñar a nuestros hijos también que las hagan bien, porque la salvación es personal, a toda nuestra familia. Entonces, eso nos hace justos para merecer las bendiciones de Dios y librarnos de la ira de Dios. La sangre de Jesucristo nos limpia, nos compra y nos justifica y nos hace presentarnos ante Dios como estas personas,
justas. Y gracias a Jesús, pues, podemos nosotros estar así delante de Dios. Esta es la buena noticia. Jesús quita el pecado del mundo, aquello que nosotros queremos colocar como tropiezo y como bloques para apartarnos de Dios. Jesús lo quita y Él quiere quitar todo eso de nuestra vida. Jesús tiene toda autoridad. Él puede limpiarnos de toda maldad y darnos un corazón nuevo para agradar a Dios y para amar a nuestro Dios. Así como decía el versículo anteriores, que nos quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne, un corazón que pueda sentir, un corazón que pueda amar y pueda obedecer a Dios, no las cosas de este mundo. Entonces, mis amados hermanos, como conclusión, recordemos que Dios tiene toda la autoridad en este mundo para bendecir y para castigar. Y ahora se la ha dado a su Hijo Jesús, en el cual hemos creído, en el cual nosotros estamos siguiéndole, el cual estamos imitándole, el cual estamos creciendo, para ser una iglesia fortalecida, una iglesia edificada en su conocimiento, para recibir la herencia eterna. Entonces, vamos a arrepentirnos de si tenemos en nuestro corazón cosas que hemos involucrado, que hemos metido en nuestro corazón, vamos a arrepentirnos. Y vamos a hacer esas personas de ayuda para también a otras personas darle a entender las cosas que están haciendo mal, para que después no sean ejemplo de la ira de Dios para los demás. Entonces vamos a orar, amados hermanos. Bendito y alabado Dios, Padre eterno celestial, tú eres bueno en todo momento, Señor. Sabemos que no hay ni una hoja que caiga del árbol, ni un pelo de nuestra cabeza que tú que no sea contado por usted, Señor. Te damos las gracias por permitirnos disfrutar de tus bendiciones, Señor, en tu iglesia. Gracias por llamarnos, gracias por perdonarnos. Y le pedimos que nos ayudes a ser esas personas de bien, esas personas que tengan un corazón limpio para agradarte en todo momento y que podamos ser instrumento para también llevar más personas a tu pueblo, Señor, a tu redil. Reconocemos tu autoridad a través de Jesucristo, a través de tu palabra, Señor. Reconocemos que Él es nuestro Salvador, el que nos va a llevar a tu presencia, Señor. Dale fuerza a cada uno de nosotros, danos fuerza, tanto hombres y mujeres, para seguir en este camino de fe, para alejarnos de las cosas que nos apartan de usted, Señor. Aprovechamos también para rogarle por nuestra hermana Dina y de su recuperación, Señor. También incluimos a nuestra amiga Franci Quintero, que está embarazada y hoy amaneció derramando sangre, Señor. Le pedimos que tu poder esté sobre ella y que puedas proteger a su bebé, su criatura, Señor. Te damos la gracia y te damos la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, amados.